discutiendo y conversando sobre el tema del ICE. Antes de darle la palabra o seguir con la ronda de preguntas que estábamos dando, le solicitaría a la diputada, a la secretaria, darle lectura a esta moción. Moción del diputado Erwin Macís para que se reciba en audiencia al presidente ejecutivo de Recope, el señor Alejandro Muñoz Villalobos. Bien, se ha suspendido la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Vamos entonces con más de la información legislativa. Comisión de Ambiente está sesionando en este momento en el Salón de Beneméritos y precisamente es doña Irene Cañas, quien es la presidenta ejecutiva del ICE, quien estará ante los legisladores de la Comisión de Ambiente, así que de inmediato con información legislativa. Suministro eléctrico en todas sus etapas y suministro de combustible. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los señores y señoras diputadas que estén de acuerdo, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobada. El tema que nos tienen esta noche ocupados es el rol de la institución Instituto Costarricense de Electricidad en el subsector energía, los proyectos en ejecución, proyectos que pretenden impulsar durante su presidencia, así como el impacto de todo lo realizado en las tarifas que paga cada costarricense por suministro eléctrico y suministro de combustible. Continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Habíamos quedado con el diputado Carlos Ricardo Benavides, no se encuentra presente, y había solicitado la palabra el diputado Mario Castillo. Hasta por 5 minutos, don Mario. Está apagado. Ahí. No, otra vez. Tiene que. Ahí. Muy bien. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, doña Irene Cañas y acompañantes. Lo mío es muy breve. La vez pasada que usted estuvo, doña Irene, acá en esta misma sala, dando información en términos generales y específicos sobre el quehacer del ICE, realmente a mí me impresionó la forma en que actualmente se está administrando la institución. Me parece que se está haciendo de manera muy profesional, profundizando los aspectos más sensibles de la institución, con la finalidad de corregir esos aspectos. Y eso es lo que necesita este país: funcionarios responsables, comprometidos con el trabajo que se realiza. La información que usted presentó me hizo a mí también abrir un poco más el horizonte, y tuve la oportunidad de acercarme a los señores también de la JASEC, porque pienso que ellos tienen un proyecto en marcha, Toritos 2, y entonces, de conformidad con la información que usted nos brinda, a mí me gustaría saber cuál sería su recomendación para una institución como JASEC, que apenas está arrancando con ese proyecto. Si nosotros tenemos más que satisfecha la demanda, ¿qué va a pasar con proyectos de esa naturaleza? Eso por una parte. Y por la otra, ¿qué medidas se han tomado desde el punto de vista de la institución para poder administrar y las cosas que pueden venirse muy pronto? Por ejemplo, cuando los generadores de
energía solar se nos aumenten y se meten a la red del ICE, cuándo, cómo se administra eso. Eso va a producir una cantidad más de energía. Si hay otras fuentes de energía, ¿cómo el ICE piensa administrar ese asunto? Eso sería, señor presidente. Y muchísimas gracias, doña Ariadne, por estar usted presente hoy también. Tiene la palabra doña Irene. Muchas gracias, don Mario. Con el caso del proyecto de JASEC, en realidad, como lo expliqué en la anterior comparecencia, en este momento tenemos una capacidad instalada suficiente para hacerle frente a las necesidades del país por los próximos 8 a 10 años. En una reunión que tuve yo con el gerente de JASEC, hablábamos específicamente de este proyecto, que en realidad el sistema no lo requiere en el corto plazo, y la recomendación es no seguir invirtiendo en el proyecto hasta que tengamos un comportamiento distinto de la demanda eléctrica. Esa sería la recomendación en relación al proyecto hidroeléctrico que ha venido trabajando JASEC. En cuanto a la penetración de la energía solar, es importante saber que tanto con la generación distribuida como con el desarrollo de energías variables como lo son la solar y la eólica y la hidrofilo de agua, se han tomado algunas previsiones. Sin embargo, debemos de tomar más en el sentido de que al ser una energía variable, el sistema tiene respaldo que puede afrontar una cierta cantidad de energía variable. Y, por ejemplo, hace varios años se había estimado qué porcentaje de la capacidad instalada debía ser lo ideal en energía variable, de manera que no tuviéramos problemas con la calidad de la energía a nivel del sistema nacional. Sin embargo, lo más importante ahora, que debe ir de la mano de la parte técnica, es la parte regulatoria, porque en este momento todo lo relacionado con energía variable no tiene un marco regulatorio acorde a lo que llamamos los servicios auxiliares. Esto ya en muchos países en donde la penetración de fuentes variables es importante, ya tienen una regulación totalmente distinta. Y en este sentido, la ARECEP es la llamada a regular todos los servicios auxiliares que den la seguridad energética en la energía variable. Doña Irene Cañas, tiene la palabra la diputada Aida Montiel. Perdón. Perdón, doña Aida, el orden lo llevan aquí. Me indican que tiene la palabra Paola Vega. Diputada Paola Vega. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces ahora sí. Bueno, doña Irene, en anterior comparecencia, usted señaló ante la situación del mercado eléctrico que el ICE está trabajando en un nuevo portafolio de servicios. Quisiera que nos informara y explicara de qué se trata ese cambio en el negocio de la electricidad. Esa es una pregunta. Y la otra es muy posible que en el futuro, es decir, la energía solar tenga su propia independencia con las baterías y la gente tendría su propia electricidad. Por otro lado, la tendencia hacia la descarbonización de la economía es muy importante. Inclusive la primera dama ya hizo 3 decretos en donde obliga inclusive a las instituciones del Estado a que las nuevas compras tengan que ser autos eléctricos. Yo sé que el ICE ya adquirió 100 vehículos de ese tipo. Obviamente, esto abre unas nuevas posibilidades a los operadores eléctricos. Doña Irene, ¿está el ICE preparado para enfrentar ambos escenarios, el de la generación distribuida y la descarbonización de la economía? Sí.
En cuanto al portafolio de servicios, estamos trabajando en relación a todo lo que tiene que ver con redes inteligentes. La medición inteligente nos va a permitir ofrecer nuevos servicios a los usuarios. Por ejemplo, hemos trabajado en un proyecto piloto con acueductos y alcantarillados, donde con los medidores eléctricos inteligentes estamos midiendo también el consumo de agua. Entonces, ese es un servicio que le estamos brindando a acueductos y alcantarillados en unas áreas específicas y la idea es poderlo hacer a nivel nacional. Entonces, sería un servicio de lectura en tiempo real y de almacenamiento de datos e incluso se podría llegar hasta manejar la facturación. Entonces, con medidores inteligentes se nos abren una gama de posibilidades de nuevos negocios que podemos hacer. Entonces sí tenemos ya un portafolio que con gusto se le puedo enviar la información por escrito de cuáles son los diferentes nuevos esquemas que estamos elaborando. En cuanto a la independencia de las baterías, está muy relacionado al tema anterior. Sabemos que la disrupción tecnológica que hoy por hoy estamos teniendo con la generación distribuida tiene varios retos y el reto más importante es que no podemos seguir dependiendo solo del ingreso de kilowatt hora mes a mes, sino que estos nuevos negocios también van a traer ingresos frescos independientemente. Sin embargo, la independencia de las baterías también va de la mano con esa modernización que tiene que tener la regulación hoy por hoy, porque aunque hayan baterías, siempre habrá momentos en que hay que hacer operación o mantenimiento de los sistemas, o las baterías se les vence la vida útil y hay que cambiarlas. Entonces va a haber una necesidad siempre de tener la red como respaldo y el sistema tarifario tiene que migrar a tener costos asociados a estas necesidades de respaldo. Entonces, como ICE, sí estamos preparándonos para ese día en que haya más pendientes de la red con los nuevos negocios, pero sí definitivamente la autoridad reguladora debe de modernizar su esquema tarifario. En cuanto a la descarbonización y la cantidad de vehículos eléctricos que puedan ingresar al sistema, hemos hecho varios escenarios con diferentes cantidades de penetración de vehículos eléctricos y en todos los escenarios tenemos la capacidad de enfrentar ese aumento de la demanda con la capacidad actual instalada de las diferentes plantas. Perdón. Ahora sí tiene la palabra la diputada Paola Vega. Gracias, presidente. Un saludo otra vez a doña Irene y al equipo que la acompaña. Yo tengo preguntas sobre tres temas que están acá en agenda legislativa como para ir viendo el interés y la posición del ICE en estos temas. El primero es, sobre el expediente 20.641, que es la ley de combustibles que está en esta comisión, y es una ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica, declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Quería saber qué opinión le merece al ICE ese proyecto de ley y si piensan que va en sincronía con los planes, con el Plan Nacional de Energía y con los planes con la planificación que están teniendo. En segundo lugar, y me preocupa un poco, hay 8 proyectos de ley orientados al tema de generación distribuida. En algunos de ellos no se estima el tema de poner un tope a la inyección de los usuarios a la red, cosa que podría causar algunas complicaciones para el abastecimiento nacional o poner en peligro el suministro por un circuito o demás, y varios también van en aras de avanzar más allá del reglamento y hacer obligatorio el tema de excedentes para la compra de excedentes por parte del ICE. Esto me preocupa porque el ICE la vez pasada señaló, en su comparecencia, que ya están teniendo problemas con las compras obligatorias de contratos privados, y a esto se sumaría a ello. Entonces quería saber su opinión y de una vez atreverme a decir que si eventualmente el ICE estaría
en disposición de ayudarnos. Esta subcomisión la tengo yo a mi cargo, entonces nos gustaría que... doña Paola. Bueno, doña Paola Vallares, pero yo soy integrante, perdón. Y me gustaría saber si el ICE podría acompañarnos más bien para hacer un ejercicio de agarrar estos 8 textos y ver hasta dónde es factible y hasta dónde no. Y la última es, recientemente presentamos a corriente legislativa el 21.104, que plantea la prohibición de importación de automóviles de combustible fósil al 2030. Esta idea se está haciendo a nivel mundial por varios países, y lo que plantea es que para el 2030 no se permita la importación de autos de combustible fósil, y que además se ponga un canon a las emisiones. En la misma línea, doña Aida, bueno, ya usted respondió que sí hay capacidad del ICE para asumir esto, pero me gustaría también saber si el ICE lo ve posible, porque se ha escuchado un discurso derrotista cada vez que se habla de estos temas, de que Europa lo puede hacer y nosotros no. Y nosotros tenemos una matriz muchísimo más privilegiada que muchos países de Europa, por lo tanto, mejores condiciones. Entonces, para ver si puede por ahí darnos su opinión. Gracias. Vamos a ver, me voy a referir tal vez de manera complementaria de la pregunta 1 y la 3, en cuanto a los combustibles y en cuanto a la importación de vehículos. Yo creo que la posición del país fue muy clara en la COP21, en el Acuerdo de París, de a qué nos estábamos comprometiendo y hacia dónde estaba viendo o cuáles iban a ser las metas que estábamos definiendo en descarbonización de la economía. Y es claro que en el caso de Costa Rica, la mayoría de las emisiones o el sector mayor emisor es el sector transporte. Entonces, las decisiones tienen que ir definitivamente por ahí. Y el justificar, digamos, una exploración o explotación petrolera en un país en donde no hay certeza de que va o no a haber recursos, no tiene sentido cuando ya a nivel mundial se decidió que vamos hacia economías descarbonizadas. Entonces, el proponer que no se explore ni se explote combustibles en el país es lo que tiene sentido de acuerdo a las decisiones y los compromisos que hemos adquirido. En cuanto a la prohibición de importación de vehículos de combustión, muchos países ya tomaron esa decisión y ya definieron a partir de qué momento no van a importar vehículos de combustión. Y creo que Costa Rica siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de decisiones ambientales, y en este caso seríamos congruentes en decir, bueno, tenemos una matriz eléctrica renovable, tenemos una capacidad instalada suficiente y podemos en este momento dar ese salto a promover mucho más fuerte el transporte eléctrico. Así que en ese sentido, digamos que la institución ve con buenos ojos estas iniciativas de no ir hacia la exploración y explotación petrolera y hacia ponerle una fecha a la importación de los vehículos de combustión. En cuanto a los 8 proyectos de ley a la generación distribuida, sí me atrevo a hablar en nombre del subsector, que incluye a todas las empresas distribuidoras y al ARECEP, en el sentido de que lo hemos conversado, de la necesidad de analizar el tema desde todas las aristas, desde la arista de la capacidad instalada que tenemos, desde la arista de que en el caso de Costa Rica la generación distribuida viene a desplazar energía renovable. En muchos países se promueve la generación distribuida porque cada panel me desplaza generación térmica o nuclear. En el caso de Costa Rica, cada panel me desplaza o geotermia o hidro o eólico. Entonces, estamos ante escenarios totalmente distintos. Obligar a comprar los excedentes en este momento viene a agravar el tema de la capacidad instalada suficiente que tenemos, más los demás proyectos que han generado las empresas distribuidoras, viene definitivamente en perjuicio de las tarifas eléctricas. O sea, cada vez que… Disculpe, doña Irene, tenemos que… es que ya se acabó el tiempo de los 5 minutos de la diputada, pero quizás en la otra ronda pueda continuar con la explicación.
y disculpe que le haya interrumpido de esa manera. Tiene la palabra la diputada Paola Valladares. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por su presencia. Tal vez continuando con lo que viene y había tocado doña Aida y ahora tocaba la diputada Vega, a mí me preocupa algo a partir de la comparecencia incluso del Recope la semana anterior. O sea, de verdad existe comunicación entre el ICE y Recope alrededor del tema de energía, porque bueno, por parte del ICE sabemos que usted ha mencionado y lo acaba de manifestar de la tarea de liderar el proceso de descarbonización. Pero don Alejandro fue enfático al decir que el pilar que ha sido Recope con los combustibles fósiles debe continuar porque Costa Rica, al no producir petróleo, tiene que recurrir a la importación y eso continuaría por 20, 25, 30, no sé cuántos años más. Entonces, pareciera que tenemos uno caminando para el norte y el otro caminando para el sur. Luego, con la estimación de pérdidas del ICE para el periodo 2018, y tal vez para que el pueblo lo conozca, se habla en prensa de 314.000 millones, ¿verdad?, en pérdidas al finalizar el año. A junio se hablaba de 65.000 millones, pero yo quisiera saber sus estimaciones a tan solo mes y medio. O sea, estaríamos llegando a esos 314.000 millones que habla la prensa cuando a mediados de año llevamos 65.000, entonces esa curva. Y realmente se considera justo que los 780.000 abonados del ICE son los que deben responder por las pérdidas de 65.000 millones al mes de junio. Y lo que me preocupa, que la vez pasada escuchábamos cuando se había solicitado el aumento en la ARECEP, ¿verdad?, del 18%, y lo que la ARECEP no se había podido o les aumentó en esa solicitud, les aprobó solo un 1,85%. Entonces, ¿qué pasa si no se aprueba ese 13% que se está planteando como sucedió al inicio de año? ¿Qué otra opción plantearía el ICE para sanar esas finanzas que no sean simplemente trasladar el monto de las pérdidas a los usuarios por medio de una tarifa? O sea, de verdad, tenemos como institución otra ruta. De que me alcance el tiempo. Con el tema de Recope no hay, digamos, que una contradicción. O sea, vamos a necesitar de los combustibles por varios años más porque hay... O sea, es una transición y el cambio no se da de la noche a la mañana. El dejar de importar vehículos eléctricos, vehículos de combustión a partir del 2030 no significa que ya no vamos a tener vehículos de combustión, van a seguir circulando vehículos de combustión por mucho tiempo más. Entonces, el hecho de que se requiera de Recope sí se requiere porque vamos a seguir importando combustibles. Además que también se ocupa una transición para la industria que también utiliza combustibles. Entonces no hay ninguna contradicción. O sea, nosotros estamos impulsando la descarbonización con transporte eléctrico, pero seguiremos teniendo vehículos de combustible por varios años más. En cuanto a las pérdidas, el monto exacto dependerá de cómo cerremos con el tipo de cambio. Hoy por hoy, de esos 314 millones, el 47% responde a fluctuaciones cambiarias. Así que dependerá de cómo cierre el año con el tipo de cambio, si tenemos un número más alto o más bajo. Y aclarar que la pérdida de reventazón no va a la tarifa, eso no va a la tarifa de DIQIS, perdón. De DIQIS, el tema de que DIQIS no se desarrolle, el monto que se invirtió de DIQIS no va a la tarifa, eso se refleja en los estados financieros, pero eso no va a la tarifa. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Establecí un grupo de trabajo que está definiendo la hoja de ruta de las diferentes medidas que podemos tomar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para mejorar las finanzas y hacer la reingeniería financiera de la institución. Tenemos algunas medidas que ya estamos tomando. ¿Perdón? ¿Qué medidas a corto plazo? O sea, porque estaríamos entonces siempre asumiendo nosotros los usuarios y los clientes del ICE la pérdida. Entonces, si trazamos la ruta al corto, mediano plazo y al largo, entonces ya deberíamos de tenerlo del corto plazo. El tema es que no se está trasladando a los usuarios las pérdidas de DIQIS, eso no se traslada a los usuarios. Entonces, ¿qué medidas voy a tomar para que no se traslade a los usuarios? Si no se está trasladando a los usuarios, entonces estamos hablando de otra problemática que tiene que ver
con otros temas que están asociados a las inversiones que ha hecho el ICE y a la reingeniería financiera. Nada de eso se traslada a los usuarios. Lo que se traslada a los usuarios es, por ejemplo, cuando hemos hecho reajustes de tarifa o liquidaciones, estamos hablando porque la ARECEP o no reconoció la totalidad del pago de los generadores privados, que fue lo que sucedió en este año, o no reconoció la totalidad de la generación térmica, que fue lo que sucedió en este año, o no reconoció las importaciones del sistema centroamericano, que fue lo que sucedió en este año. Entonces estamos hablando de temas totalmente diferentes. Me corresponde el tiempo para seguir con este tema y para poder comprenderlo de forma correcta. ¿De dónde recibe ingresos el ICE? De manera tal que pueda usted afirmar que las pérdidas de X no van a ser reflejadas en las tarifas. Del rédito para el desarrollo, y eso está, digamos, por ley. Entonces, el ICE recibe un rédito para el desarrollo que es justamente para hacer inversiones de investigación. Entonces, en el caso de DIQIS, todas esas investigaciones ya se pagaron en el pasado con el rédito para el desarrollo. Es decir, ya el ICE le cobró a los costarricenses esa pérdida. El nombre, por favor. Yo sí puedo. Sí, gracias. Jesús Orozco. Tal vez, bueno, en el caso de, como doña Irene lo mencionaba, en el caso de los proyectos, tienen una fase inicial en donde hay investigaciones, en donde hay diseños, y esa es, digamos, la parte en la que estaba el proyecto, ¿verdad? Es un proyecto por la magnitud que efectivamente ha consumido recursos que fueron considerados en su momento como parte de ese rédito para el desarrollo. Pero el rédito tarifario también, el rédito para el desarrollo también es tarifario. Forma parte de la tarifa, es un componente de la tarifa. Pero entonces sí es pagado por tarifa. Claro, pero eso es lo que doña Irene decía, es algo que ya, digamos, porque el proyecto inició hace muchos años, entonces todos los estudios tuvieron que cubrirse con ese ajuste tarifario. Entonces todo lo que se tiene hoy en el proyecto. Es decir, ya pagamos esa pérdida. Ya eso se pasó, o sea, ya eso fue un componente que estuvo en la tarifa en su momento, porque era lo que nos permitía a nosotros poder desarrollar todos esos estudios que eran necesarios para... ¿Qué otras cosas pueden hacer con...? Sí, Lo mismo sucedió con el proyecto Savegre, con el proyecto Pacuare, con el proyecto Tenorio, con una infinidad de proyectos que se han tenido en investigación. Para desarrollar un proyecto hay que hacer investigación. Igual los generadores privados, para llegar a poner una elegibilidad al ICE... Yo lo entiendo, doña Irene, lo que pasa es que el concepto, desde mi punto de vista, es el que creo que no ha sido bien aplicado. Es decir, que no vaya a ir a tarifas no quiere decir que no se haya pagado por tarifas. Ya eso fue pagado por todos los costarricenses a través de las tarifas, y ese monto pudo haber ido a cualquier otra investigación, y ahí entonces rescato el tema de la planificación. Y voy a mis preguntas, es decir, porque cuando vemos la proyección de crecimiento que hace el ICE, que la tuvo que haber hecho hace algunos años, y vemos la demanda proyectada y la demanda actual, vemos que existe una diferencia, y entonces esas pérdidas son achacables también a la falta de planificación del ICE. Mi pregunta es, ¿qué criterio o considera usted que el ICE planifica bien o ha planificado bien? Hemos tenido factores en los últimos años que cambian totalmente el comportamiento de la demanda. Entonces, cada 2 años se revisa el plan de expansión, y ya hace 2 años que todavía aparecía DIQIS en el plan de expansión, no habíamos empezado con la generación distribuida como la tenemos hoy en día. No teníamos cambios tan radicales en el tema del consumo, principalmente en el sector residencial. O sea, sí hemos tenido puntos que cambian radicalmente lo que venía comportándose. Sí hay que rescatar que desde la administración pasada, con la auditoría que hace la Contraloría General de la República sobre la planificación, se saca la alerta de cómo es el modelo de la demanda y que hay que revisar el modelo de la demanda. Y esa alerta la saca la Contraloría en el final del 2015-2016.
empieza a cambiar los modelos y se empiezan a actualizar los modelos de planificación de la demanda eléctrica. Aparte de Iquis, que usted lo identificó bien y que, digamos, lo deja en el congelador, o sea, el término utilizado es que de momento, o lo interpreto, que de momento no se va a continuar suspensión con suspensión indefinida. Ese es el término que me preocupa un poco. ¿En algún momento entonces se puede volver a utilizar Iquis? Hay proyectos que históricamente aparecen y desaparecen del plan de expansión, y así hemos tenido muchos proyectos que depende de cómo se comporte la demanda, entran o salen. Lo planteo diferente. Yo no tengo la bola de cristal para saber si va a volver a salir, no lo sé. Lo planteo diferente. ¿La inversión realizada en Iquis puede ser aprovechada en el tiempo o del todo dentro de 10 años si se requiriera aumentar, digamos, la expansión en esto? ¿Puede aprovecharse la inversión realizada o del todo hay que verlo como una pérdida? Hay estudios que tienen vigencia. Por ejemplo, todos los estudios ambientales y todos los estudios sociales tienen un periodo de vigencia. Entonces, si dentro de 10 años se pone sobre la mesa, entonces, eso sí. Sin embargo, los estudios geológicos, los estudios estructurales de suelos, etcétera, eso sí van a seguir siendo vigentes. Entonces, habrá unos estudios que sí se puedan utilizar, pero lo que es social y ambiental tiene una vigencia. ¿Cuánto debe el ICE, doña Irene? ¿Tiene alguna idea? Bueno, nada más el monto porque ya se me acabó el tiempo. Sí, el dato al mes de agosto de la deuda es de 4.156 millones de dólares. Muchas gracias. Ahorita seguimos. Tiene la palabra el diputado Carlos Ricardo Benavides. Muy buenas noches, doña Irene y señores. En la sesión pasada, doña Irene nos hacía ver que en la administración pasada se suprimió la gerencia general y que era una decisión que debía ser revisada o que estaba siendo revisada a la luz de lo que la Procuraduría General de la República pudiera aportar en ese sentido. Y también nos habló de la política de optimización del recurso humano que se está trabajando desde hace varios años y que en este momento se están valorando cuáles son las mejores prácticas que se han dado o que han dado buenos resultados en materia de optimización, y nos habló del sistema de planificación de recursos empresariales. Yo quería preguntarle cómo se enmarca esto y qué opina sobre la información que fue a conocer hace pocas semanas, en el sentido de que el ICE durante el primer semestre de este año triplicó las remuneraciones de su alta gerencia, y explicó la Dirección de Comunicación que se trataba de un incremento en el personal clave de puestos de coordinadores de proceso y asistentes ejecutivos de la Administración Superior. Estamos hablando de que en el mismo periodo del 2017 se gastaron 3.688 millones en ese rubro, y este año, obviamente usted no era lo responsable del ICE durante este año, durante el primer semestre de este año, solo una parte muy corta, el ICE gastó en esa materia 10.498 millones para pagarle a sus directorios y otros miembros de su alta administración. Entonces yo quisiera, doña Irene, que usted nos contara, nos explicara qué fue lo que se encontró, cómo empata eso con ese proceso de optimización del recurso humano. Digo yo porque triplicarlo pues no pareciera que sea optimizarlo, sino todo lo contrario. ¿Y qué está pensando a futuro, si es que usted está de acuerdo con las medidas que se tomaron, con la contratación del personal, si es que hay personal nuevo en forma abundante, o fue por otras razones que se triplicó el gasto, y qué piensa usted hacer al respecto?
Le explico, don Carlos Ricardo. En realidad no contratamos a ni una sola persona más, ni le subimos el salario a nadie. Con normas NIF tuvimos que reclasificar aparte del personal. Entonces, anteriormente nosotros clasificábamos como alta gerencia hasta los directores, digamos, corporativos. Con normas NIF tuvimos que pasar a lo que llamamos los niveles 1, que son todas las jefaturas y todos los directores, a esta clasificación. Entonces, si tuviéramos que verlo en una columna, y el ejemplo es que si el ICE remunera a los jefes y a los directores digamos, toda la planilla fuera hasta 100, antes de normas NIF nosotros teníamos un pedacito de esa columna de alta gerencia. Con normas NIF ahora no es un pedacito, sino que es más grande, pero seguimos gastando los mismos 100. Entonces, no se aumentaron salarios, no se contrató gente nueva, sino que con la nueva clasificación de normas NIF tuvimos que meter a un grupo de gente que antes teníamos en otra clasificación en esta. Entonces, no hay aumentos de salarios ni hay aumentos de personal. Pero sí me gustaría, digamos, ampliar en el sentido de que más bien yo he recibido muchísima presión porque tenemos, desde que se inició la política de restricción de gasto, de que no reclasificamos al personal, de que no hay ascensos y de que no hay, digamos, esa motivación de subirlos a una escala salarial superior. O sea, más bien me topé con ese reclamo. Interpreto adecuadamente. Quiere decir que es una cuestión simplemente de una nueva forma de contabilizar cuál es el personal de alta gerencia, pero sigue siendo el mismo, solo que los que antes no estaban considerados como tales ahora lo están, y entonces en la contabilidad, en ese rubro aumenta el número de funcionarios y por ende el número de la cantidad de dinero que se invierte al respecto. Caramba. Es que solo una, le da chance a uno. Me apunto en la segunda ronda. Muy bien. Sígala, presidente Carlos Ricardo. ¿Qué? Sígala para que no pierda el hilo. Ah, bueno, perfecto. Usted qué amables, porque es de noche. Doña Irene, usted nos contaba la semana pasada también, justamente vea usted qué casualidad, quedó en la misma página del acta y en la siguiente, con respecto a, usted nos decía de los generadores privados, de la directriz del 2011, que el MINAE la emite y que entonces obliga a llenar al ICE el porcentaje de generación privada de la ley 7200, entonces que tenemos una carga importante a pagos de generadores privados, pero yo me preguntaba si estábamos comparando manzanas con manzanas, cuando estábamos hablando, digamos, de ese rubro y los eventuales sobrecostos, porque evidentemente no es lo mismo cuando usted lo comparaba con el costo que podría tenerlo con el ICE mismo, si se estaba comparando con un proyecto que se construyó 30 años antes y tiene una deuda toda amortizada, o si comparáramos la compra a los proyectos de generación privada con los proyectos del ICE nuevos en las condiciones nuevas, no con respecto a aquellos que ya por supuesto pagaron todas sus deudas. Entonces, yo quería preguntarle si tiene el dato, que cuál es el costo por kilowatt hora de los proyectos nuevos desarrollados bajo la ley 7200, comparados con los proyectos nuevos desarrollados por el grupo ICE. Me parece ahí que deberíamos, digamos, de sumar la comparación, incluyendo ineficiencias y sobrecostos de los proyectos, digamos, más nuevos del grupo. Definitivamente nosotros estamos haciendo el estudio para comparar de manera, digamos, equilibrada, en el sentido de que en este momento el análisis detallado que estamos haciendo es complejo y voy a explicar por qué. Porque cuando se despacha la energía, ¿verdad? Hay momentos en los que yo despacho una hora una planta y otra hora otra planta, y entonces en este momento sí está sucediendo que nosotros tenemos que verter aguas de proyectos nuevos nuestros para despachar energía de la generación privada.
¿Cuál es el costo de los generadores privados versus los nuestros? Va a depender de la tecnología, porque recordemos que es Arecep la que fija esas tarifas. Entonces, en algunos casos podemos tener en hídrico desde los 12 centavos hasta los 9, 8 centavos. Y en eólico tenemos desde los 9 centavos hasta los 6 centavos en eólicos. Pero ese estudio, digamos que está siendo muy esperado por todos, incluso por ACOPE, que es la Asociación de Generadores Privados, de realmente en este momento, ¿qué está haciendo mejor? Si ese despacho obligado, que es el despacho que yo sí o sí tengo que comprar, que es la generación privada, más las empresas distribuidoras, y lo que tengo que verter o las plantas geotérmicas que tengo que apagar, ¿qué tanto me está impactando? Ese estudio lo estamos realizando, no está terminado. Sin embargo, para efectos de comparación, se tiene que tomar todos esos aspectos, igual la escala del proyecto, porque no es lo mismo un proyecto hídrico de 6 megas que uno de 305 megas como es Reventazón. Entonces, esa comparación, para que no sea de papas con chayotes, es compleja, pero la estamos elaborando. En cuanto tengamos el estudio, con mucho gusto se lo hago llegar. Bueno, yo lo decía justamente porque una de las frases que usted utilizó fue, lo que me parece a mí importante resaltar es que vean, en el 2013 el 12% era la compra de generadores privados, o en el 2017 llegó a representar un 26%, en el 2018 va a andar cerca de un 32% o un 34% la compra de generadores privados, y en este momento sí o sí hay que comprarle a generadores privados aunque tengamos energía más barata de parte del ICE. Lo que pasa es que esa afirmación suya no considera las variables de las que usted me acaba de hablar. Sí las considera, pero el número exacto de cuánto más barato lo tendremos cuando esté ese estudio listo, de cuándo despaché cuál planta y cuánto tuve que verter en alguna planta ICE, y dependiendo del precio que tenga de despacho esa planta ICE, porque hay momentos en los que tenemos que verter de varias plantas del ICE o incluso apagar plantas geotérmicas. Entonces, o sea, sí puedo decir que hay momentos en los que sí tenemos plantas más baratas nuestras que despachar, pero por el despacho obligado tenemos que verter agua o apagarlas. Pero esto, el momento de desarrollo de esa generación, es decir, de esa planta, si se trata o no de instrumentos, equipos o plantas con mucha antigüedad, me refiero a si se está considerando esa condición que originalmente le planteé. Sí se está considerando, porque al final, o sea, el despacho del ICE es el despacho más económico, en el sentido de que nosotros tenemos una capacidad instalada X, y en el momento en que ya terminamos de despachar toda la generación obligatoria, lo que empieza a entrar son las plantas más baratas, y entonces hay momentos en que ya entraron las más baratas y todavía se nos quedaron unas que no entraron porque no había espacio para que entraran, y esas en algunas ocasiones son más baratas que otras de despacho obligatorio. Y aquí es importante aclarar que el despacho obligatorio es también de las empresas distribuidoras, y no necesariamente los proyectos que se han desarrollado por parte de las empresas distribuidoras son los más o los óptimos para el sistema. Bien, tiene la palabra la diputada Montiel. Sí. Yo quería preguntar por qué fue la diferencia tanto cuando se hizo Reventazón económicamente, que comenzó con un presupuesto y terminó con un presupuesto muy alto. En una visita que tuvimos de la Contralora, se preguntó eso y en realidad no nos aclaró mucho, pero sí dijo algo que a mí sí me impactó un poco, que cuando se hizo Reventazón, que tenía un precio y se elevó mucho, eso se cargó a las tarifas y probablemente
Por eso las tarifas de Costa Rica pues no son las óptimas, o por lo menos los empresarios o los grandes empresas dicen que no es competitiva. Y una de las cosas que se dijo fue que esa inversión se metía a las tarifas y no se hacía como debería hacerse, que durante 30 años se va proyectando la inversión de un proyecto. Bueno, esa es una de las preguntas. Y otra es, ¿cuánto pesa en las finanzas del ICE la situación que atraviesa RAXA, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y sobre todo Cablevisión? Vamos a ver, con el tema del sobrecosto de Reventazón, no voy a entrar en los detalles porque no estuve en el ICE cuando se desarrolló el proyecto. Sin embargo, lo que sí conozco son las estadísticas a nivel mundial que en la mayoría de los proyectos de esta envergadura es normal que se encuentren imprevistos que deban de ser atendidos. En el caso de Costa Rica, todos los proyectos hidroeléctricos llegan a tener un sobrecosto importante por los temas geológicos y geotécnicos, y ese es un riesgo en el que hemos estado todo el tiempo desde el desarrollo de proyectos de cualquier tamaño en materia de hidroelectricidad. El tema de la inversión de Reventazón y cómo está, distribuida en el tiempo, le pasaría a Jesús para que él amplíe el tema de las inversiones de Reventazón y de la deuda de Reventazón. Con RAXA y CNFL y Cablevisión, ellos, las tres empresas, que representan una parte pequeña del grupo ICE. RAXA en estos momentos está con números positivos. CNFL, todavía seguimos con temas tarifarios para poder lograr el equilibrio en la CNFL, y con Cablevisión no me puedo referir a Cablevisión de manera específica porque en este momento se está tomando un análisis por parte del Consejo Directivo y de la Junta Directiva de Cablevisión a raíz de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República en relación a Cablevisión. Estamos tomando medidas y estamos trabajando en un plan de trabajo que una vez que sea conocido por la Contraloría podremos compartirlo con mucho gusto. Le cedo a Jesús el tiempo para que pueda aclarar sobre la deuda de Reventazón. Sí, bueno, en el tema de la diferencia, tal vez aquí es importante aclarar, en qué momento se da un costo de un proyecto y el que finalmente tiene, ¿verdad? En el caso de Reventazón, parte de la diferencia es que muchas veces cuando se habla del costo del proyecto, ese costo no tiene el costo financiero de ese proyecto. Entonces, cuando ya se define el esquema que se va a utilizar en el caso de Reventazón a través de un fideicomiso, se buscan todas las fuentes de financiamiento y a partir de ahí se le incorpora el costo y eso nos lleva al costo final que tuvo el proyecto. Lo otro es que en el caso de Reventazón, por el esquema que se utilizó, es un arrendamiento financiero, tarifariamente es un proyecto que se reconoce por la vida útil del proyecto. Es decir, aunque los préstamos que nosotros tenemos para Reventazón en su mayoría tienen una vida promedio de 20 años, la tarifa se va a reconocer por la vida útil del proyecto que anda por superior a 50, 60 años, ¿verdad? Que es donde se va a reconocer la tarifa de ese proyecto, que así es como funciona en el caso de esquemas como que es un arrendamiento financiero. Bueno. Ya se le venció el tiempo, diputada Montiel, justo a tiempo. Tiene la palabra la diputada Paola Vega, hasta por 5 minutos. Presidente, no, yo quería aprovechar los 5 minutos para que doña Irene pudiera terminar la respuesta de generación distribuida, que me interesa mucho. Sí, para terminar la idea, la generación distribuida y obligar a que se compren los excedentes, lo que al final va a generar es un aumento tarifario, porque conforme se vayan reduciendo los ingresos por parte de los consumidores a las empresas distribuidoras y aumente la generación distribuida,
siempre se van a tener los compromisos de operación y mantenimiento de la red, de la distribución, de la transmisión, etcétera, y esos son costos fijos que al final se tienen que seguir pagando y reconociendo. Entonces, el hecho de tener menos ingresos y tener la obligatoriedad de comprar los excedentes de generación distribuida termina impactando en las tarifas y, lógicamente, quienes se perjudican más son las personas que no tienen los recursos para hacer generación distribuida. Entonces, estamos hablando de la población más vulnerable, es la que se va a ver perjudicada con el aumento de tarifas relacionado a la generación distribuida y a la compra de excedentes de generación distribuida. No, y en los minutos que me quedan, para que no parezca que siempre que vienen aquí es solo preguntas feas, doña Irene, yo quiero felicitarla por los esfuerzos que están haciendo. Sé que el ICE está en manos de una gran mujer y confío plenamente en el rumbo que se le va a dar a la institución en estos 4 años. Me alegra mucho que sea usted quien está a cargo del proceso de descarbonización, porque sé del amor que tiene por el tema de las energías limpias y la visión innovadora que siempre ha tenido usted y su equipo. Decirle por demás que cuenta con esta comisión para lo que requieran en el cumplimiento no solamente de las metas energéticas, sino también para que la institución pueda salir a flote con los inconvenientes que ha tenido en estos días. Y muchas gracias por estar asumiendo el reto con tanta seriedad. Muchas gracias a la diputada Paola Vega, y de verdad que estamos para servir y para dar lo mejor y sacar adelante al ICE, que yo creo que estima la mayoría de la población. Sí, tiene la palabra la diputada Paola Valladares. Retomando lo que había mencionado la semana anterior, que bueno, la eficacia institucional y el modelo sombrilla, ¿verdad?, en el que queríamos albergar tanto la parte eléctrica como la parte de telefonía. Con relación a la desbandada que ha habido en cuanto a la parte de telefónica, ¿qué acciones o estrategias puntuales tendría el ICE para solventar estos más de 572,000 clientes en telefonía que abandonan la institución en el periodo 2013 a la fecha, ¿verdad?, aprovechando que ahora está la parte de portabilidad? Porque, bueno, la mayoría de la percepción de los ciudadanos es altos costos de prima, mala cobertura, y lo que mantuvo a los usuarios durante mucho tiempo fue el hecho de no poder seguir sin su número. Entonces, de verdad, ¿cómo hacer o cuál otra opción tendría o cuál es la ruta que el ICE en este momento estaría considerando para sostener sus clientes? Porque entonces también vendría a afectar toda la parte financiera, ¿verdad? En ese caso, a mí sí me gustaría recalcar que cuando hablamos de telecomunicaciones, telecomunicaciones no es solo telefonía móvil, ¿verdad? Hay otro montón de negocios más que incluso son los que vemos que en el futuro van a darle mayor ingresos al sector de telecomunicaciones. En telefonía móvil estamos en un mercado en competencia y ese vaivén de clientes va a ser un mes la competencia jala, en otro mes vamos a jalar nosotros, porque así es el negocio de telefonía móvil. O sea, se fueron este mes porque la competencia les ofreció A y nosotros tendremos que ver en el siguiente mes cómo le ofrecemos A, B más C, de manera que recuperemos al cliente. Y sí estamos trabajando en una estrategia muy fuerte de fidelidad, de cómo logramos que el cliente sea más fiel. Pero definitivamente eso es pericia y es agilidad de volver a recuperar a los clientes. En este momento tenemos totalmente mapeado por qué se fueron y entonces estamos trabajando ya en esa oferta para ofrecerles todavía más de lo que les dieron para que se fueran. Pero sin embargo, eso es así en un mercado en competencia y más en telefonía móvil, donde al cliente se le logra enamorar, ya sea por el modelo del teléfono que le estoy ofreciendo o por la cantidad de datos, de las descargas, en fin. Entonces, es un tema que tenemos definitivamente en el radar y que estamos trabajando en esa estrategia. Pero sí, lo importante es que lo fuerte de los ingresos en el futuro no va a ser la telefonía móvil, y hay muchos aspectos por los cuales sabemos que debemos enfocarnos en otro tipo de servicios en la parte de telecomunicaciones.
Cuando hablamos de telecomunicaciones, eventualmente entonces, y los negocios a futuro, que no serían solo telefonía móvil, probablemente el streaming que tiene el mismo Colby, ¿verdad? Que me parece, o la parte de cable de Colby, que ha sido como muy exitoso, eso vendría a marcar ya como el hilo o la decisión de qué hacer, que mencionaba la diputada Montiel, con Cablevisión, que en apariencia al final viene siendo uno de los negocios menos favorables, ¿verdad?, que tendría la institución. O sea, ya han de verdad definido esa ruta y como para cuándo estaríamos tomando decisiones en relación a los modelos de negocio que no están generando, por no decir que lo que están es haciendo que el ICE todavía pierda más en esas inversiones. De acuerdo a la disposición emitida por la Contraloría, el Consejo Directivo debe tener ya una hoja de ruta establecida para enero y estamos trabajando para tenerla ya lista, ojalá antes de enero. Y el negocio de telecomunicaciones es muy dinámico, muy dinámico. Y una de las cosas que estamos trabajando fuerte en el grupo ICE es en tener esa agilidad y esa flexibilidad de ir a la velocidad en que van los cambios tecnológicos. Cablevisión era un buen negocio cuando se conceptualizó, sin embargo, de ahora estamos apuntándole a todo lo que es fibra óptica y sabemos que fibra óptica es hoy, dentro de unos años va a ser otra tecnología. Entonces, definitivamente, el gran reto que tiene el ICE y todas las empresas de telecomunicaciones en realidad es esa agilidad y flexibilidad para ajustarse a la velocidad de los cambios tecnológicos. Diputado Carlos Ricardo Benavides, pasa por 5 minutos. Gracias, presidente. Doña Irene, volviendo al tema de la planilla, para quedar ya, digamos, libre de toda inquietud al respecto, entendí bien el tema de las normas NIF que obligaron a incorporar el personal y tal. Sin embargo, en el mismo periodo, con respecto a la planilla general, hubo un aumento del 24% de lo que se reportó entre el 2017 y el 2018. El egreso significó 15.000 millones de colones más. Lo que tengo acá es que durante el 2017 se reportaron 63.430 millones en la planilla general y el primer semestre del 2018 78.812, a pesar de que la planilla disminuyó porque en 6 años pasó de 15.151 trabajadores a 13.331. Por lo menos ese es el dato que manejo con base en un reportaje que publicó La Nación recientemente. Quisiera que me aclarara si esos datos son correctos y el porqué del incremento de un año a otro de un 24% en el monto de la planilla. Yo desconozco esos números de La Nación, o sea, la planilla no se ha incrementado, o sea, es todo lo contrario, se ha ido reduciendo la planilla. No sé si más bien podrá referirse a las liquidaciones que se ha hecho, porque sí, varias gente se ha acogido a la jubilación y sí hemos tenido que hacer erogaciones importantes para la liquidación de toda esa gente que se ha acogido a la pensión, además de otras iniciativas que hemos hecho para que la gente cambie de modalidad. Entonces, en realidad, esas erogaciones me imagino que pueden andar por ahí, porque en realidad no hemos aumentado la planilla, más bien todo lo contrario, la hemos reducido. Claro, de hecho yo lo afirmé, que se ha reducido. En 6 años se ha reducido en 2.000 trabajadores, prácticamente la planilla. Yo me refería no a la planilla como número de trabajadores, sino como monto, porque lo que se reportó efectivamente el 2017 fueron 63.430 millones, la fuente dice son los estados financieros del grupo ICE, y para el 2018
los datos acumulados de enero a junio de cada año, en el 2018 resultó de 78.812 según esta información. Pero tal vez para no especular, yo les rogaría que me hicieran llegar ese dato. Sí, a la comisión igual me puede enviar a mí copia al despacho, porque sí quisiera tener claras las razones por las cuales, si fue por liquidaciones o tal, pero 15.000 millones pareciera mucho como para pensar en liquidaciones de un año, ¿verdad?, a otro. Sí, nos comprometemos a enviar la información detallada. Sí, por ejemplo, este año vamos a tener más de 450 personas que hubo que liquidar. Entonces, sí, hay momentos, y estamos llegando a un momento histórico del ICE en que un gran porcentaje de nuestra población está ya en edad de jubilarse. Entonces, en el caso, digamos, de los meses de junio y julio y agosto, llegamos a 450 personas que se acogieron a la pensión. Pero, de verdad que el compromiso es enviar la información, ¿sí? Entonces, se les pagan los ahorros del fondo, se les paga la cesantía, y estamos hablando de… esta desbandada es por el rumor de que la sala va a reducir la cesantía de los 20 a los 12 años. Y en el ICE teníamos una cantidad importante de funcionarios que ya tenían edad para pensionarse, pero no se pensionaban. Y con esto, todos metieron los papeles, y de ahí estamos hablando de 450 personas en 3 meses que hubo que pagarles absolutamente todo. Doña Irene, bueno, me corresponde el tiempo. Los 4.156 millones de dólares de deuda fueron utilizados para proyectos de inversión, ¿o en qué fueron utilizados? Sí, gracias. La mayor parte de la deuda del grupo ICE está concentrada en el sector eléctrico, y fundamentalmente ha sido, para proyectos de generación y obras de transmisión y distribución. Ahí es donde está concentrado el 90% de la deuda de la empresa, por el tipo de infraestructura que se desarrolla en este sector. Es que me lo dio todo en dólares. Entiendo que hay un porcentaje que está en colones y un porcentaje que está en dólares. Creo que el 85% está en dólares aproximadamente, y lo demás está en colones. ¿Eso que me dio cobija los colones? Ese es el monto total de la deuda en dólares, pero sí, efectivamente, ya cuando vemos la composición propiamente por moneda, hemos venido incorporando deuda en colones, precisamente para minimizar el riesgo por diferencial cambiario, y entonces hoy andamos en un 20-25% de deuda en moneda local. Pero el monto que le di es el monto total de la deuda, nada más que el saldo es en dólares. Ok, ¿y hay proyecciones o hay posibilidad de poder reajustar la deuda mayor, es decir, a partir de ahora en colones, considerando que el ICE recibe colones y no dólares? Sí, ese sería como el sueño nuestro. De hecho, siempre ponemos el caso de Reventazón. En el caso del Reventazón, del fideicomiso, que fueron 975 millones de dólares, el 52% de ese financiamiento fue dado por la banca local, por los bancos… ¿El 55 del resultado final o de la proyección? ¿De los 757 o de los 1.567? Del monto del fideicomiso, de los 975 que utilizó el fideicomiso, el 52% fue deuda en moneda local, ¿verdad? Entonces ahí es una cobertura natural porque fue en dólares. Lo que pasa es que esa fue directamente para el fideicomiso, pero ahí, digamos, tenemos un componente importante. Nosotros quisiéramos tener la deuda nuestra, la mayor cantidad en colones. Lo que pasa es que el mercado local es bastante limitado en ese tema. La banca local, por ejemplo, los bancos del Estado tienen límites para poderle prestar al ICE, y entonces, en el caso del fideicomiso de Reventazón, había esa posibilidad por el esquema que en ese momento se tenía, pero nosotros quisiéramos poder incorporar más deuda en colones, lo que pasa es que no es posible. Entonces, mucho el financiamiento viene de la banca multilateral, que presta a plazos que son bastante atractivos, y para este tipo de proyectos estamos hablando del BID, del Banco Centroamericano, del Banco Europeo de Inversiones. Perdone que lo interrumpa, pero es porque ya que se me da el tiempo. Doña Irene, usted ha indicado
que el ICE no está quebrado. Esperemos que no sea así. Y bueno, es básicamente porque también la forma de financiamiento interpreto que es tarifario, en función de la clientela que tiene. Pero en la línea de la productividad, es decir, ¿qué está haciendo el ICE para poder bajar sus costos internos, para poder, digamos, de alguna manera, o no sé si el ICE tiene al menos proyectado estabilizar las tarifas, o tiene proyectado bajarlas, ojalá, o el ICE más bien lleva la política de subamos las tarifas en la medida en que sea aprobado por ARECEP? Es decir, ¿cuál es la visión en el tema tarifario desde el punto de vista de la productividad? Y considerando que el ICE no se ha quebrado, pues no puede estarlo. Estamos trabajando duro en medición de la eficiencia, del desempeño, y estamos aplicando metodologías para que logremos de verdad alcanzar ese óptimo en todo lo que hacemos. De manera que el fin último es que tengamos tarifas competitivas a nivel nacional. Entonces, el trabajo que está haciendo la comisión, que va a analizar toda la reingeniería financiera que podamos hacer, más todos los esfuerzos que estamos haciendo para optimizar nuestros recursos y lograr ser todavía más eficiente, y la contención del gasto, o sea, la idea es que todas esas iniciativas al final se traduzcan en mejores tarifas para el usuario final. ¿Qué otra cosa, aparte de X, encontró usted que no estaba bien en el ICE y que nos pueda compartir? Yo lo pondría con que los retos son muchísimos y la verdad es que siempre hay oportunidades de mejora en todo sentido. Tal vez compartir que de los desafíos más grandes es haberme encontrado el desarrollo del PEMAF, que es el programa de medición financiera y etcétera, de que para una institución que tiene años de estar usando sistemas caseros en algunos casos para todo lo que es la contabilidad, entrar a un nuevo mundo de un programa complicado como es el SAP, ha sido muy difícil y es un tema que hay que continuar y que al final se va a traducir en muchísimos beneficios para todos. Pero me encontré un ICE que hubiera deseado que la implementación del PEMAF hubiera sido diferente por parte de la mayoría de los funcionarios. Entonces, yo diría que ese ha sido todo un gran reto y que nos ha impactado en tener a tiempo los estados financieros, en tener a tiempo la información de los ingresos, de los gastos, etcétera. ¿Ha encontrado casos de corrupción dentro del ICE? Vamos a ver, recién entrando, recibo por parte de la Contraloría General de la República el expediente de la Auditoría de Cablevisión, en donde ahí pues se hacen algunos señalamientos que hay que investigar y que los estamos investigando. Pero yo diría que hay muchos retos y mi lema ahora es un día a la vez. Un día a la vez voy analizando y voy resolviendo cosas y la idea es que podamos en muy corto plazo tener más bien temas positivos de cuáles enorgullecernos y que yo venga aquí a dar solo buenas noticias. Ojalá. La última. ¿Quién define la confidencialidad en los temas del ICE? De hecho, estamos trabajando en una política de transparencia en el marco de OCDE para que tengamos reglas claras, tanto a nivel interno como externo, de qué es lo que debe ser declarado confidencial o no. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, el Consejo Directivo define cuándo un tema es confidencial o no. Sin embargo, ya la Ley 8660 nos da una luz de qué tipo de información debe ser tratada como confidencial. Sin embargo, yo rescataría esa iniciativa de tener una política de transparencia en donde quede claro cuál es la información que tenemos que cuidar más y cuál definitivamente tiene que ser transparente.
De hecho, la iniciativa de la conferencia de prensa, en donde puse sobre la mesa muchísimas cosas, lo que busca es, en el marco de OCDE, tener esa transparencia y esa rendición de cuentas. El propósito que tengo es todos los años subir un informe de rendición de cuentas de fácil acceso y entendimiento para toda la ciudadanía y que conozca qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para dónde vamos. Gracias, se me acabó el tiempo. La última intervención del diputado Carlos Ricardo Benavides y cerramos. Bastante breve, aprovechando la pregunta que hizo el diputado don Erwin Macís. Usted se refirió a Cablevisión, que pareciera ser un temazo para los próximos días, y dijo que lo están investigando. ¿Quién o qué unidad tiene a cargo la investigación? Son varias, porque son varios temas que hay que analizar en Cablevisión. Entonces, son varias unidades e incluso la auditoría interna también solicitamos el apoyo para que realizara algunas investigaciones. ¿Existe abierto algún órgano administrativo o es una investigación preliminar? Lo que sucede es que el informe de la Contraloría arroja varias recomendaciones y son de diferente alcance. Entonces, en este momento nosotros estamos para atender esas disposiciones realizando las diferentes investigaciones. Órganos internos dependerá de justamente de estas investigaciones previas, la recomendación de abrir o no órganos internos o de ir más allá de un órgano interno. Entonces, el tema es que en este momento estamos en el medio de, entonces referirme con detalle a un tema que en este momento está en curso es un poco delicado. No era mi intención que se refiriera en detalle, fueron preguntas muy puntuales. Lo que quería saber es qué unidades tienen a cargo esa investigación. Ya usted me dice que no hay órganos administrativos, eso quiere decir que no, sí, claro, que no existe una determinación de responsables individualmente, pero yo lo que quisiera saber, y se la reitero, aparte de la auditoría interna, cuáles son las unidades que están dedicadas a realizar esa investigación, que asumo que es una investigación preliminar. O sea, quienes están realizando los análisis son, bueno, la auditoría interna, la dirección jurídica, la dirección de finanzas y la dirección corporativa de telecomunicaciones. A grosso modo, esos son los que están haciendo los distintos análisis que se requieren. ¿Existe alguna fecha estimada para tener resultados sobre esas investigaciones preliminares o es una investigación de plazo indeterminado? Es que, vamos a ver, está muy relacionado a la pregunta que me hizo la diputada Paola, o sea, tenemos plazos que cumplir con la Contraloría. Entonces, estos análisis van de la mano de esos plazos que estableció la Contraloría. Algunos plazos vencen en enero del próximo año y otros tienen plazos un poco más amplios, pero no son eternos. Bueno, muchas gracias, señora Irene Cañas, por sacar de su tiempo y venir aquí. Antes de despedirla, vamos a dar lectura a una moción. Doña Aida, es muy rápido. No se vaya, por favor. Yo sé, yo vengo de Palmares. Por favor, señora secretaria.
Dice moción del diputado Macís Castro para que se llame a audiencia este jueves 22 de noviembre junto con el señor Sergio Bermúdez, secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental CETENA, a la señora Celeste López, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, para que se refiera al rol de CETENA, proyectos en ejecución y así como las acciones y soluciones para enfrentar la problemática en relación a la cantidad de trámites y permisos para obras y construcciones que tienen congestionada a esa institución y que ha sido denunciada por varios diputados. En discusión la moción, suficientemente discutida, se somete a votación. Los señores y señoras diputadas que estén de acuerdo en aprobar la moción, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Sí, muchas gracias, doña Irene y el personal del ICE. Hay pues muchísimas consultas y dudas que posiblemente vayamos a estar refiriendo del despacho y de otros despachos. Le agradezco mucho. Adelante. Aprovechando que nos van a enviar la información sobre el tema del supuesto aumento en el monto de la planilla, le rogaría también detallarnos cuántos funcionarios fueron los que tuvieron que ser incorporados como parte de la gerencia o de autoridades gerenciales como respuesta o como efecto de las medidas NIF. Sí, entonces para hacer un comparativo con base cierta en el número de funcionarios y las categorías, se lo agradeceríamos mucho. Gracias. Gracias a todos. Al ser las... No, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Al ser las 7 horas, 19 horas con 45 minutos. Uy, perdón, doña Irene. Es muy rápido y yo voy a enviarles una nota invitándolos a que podamos hacer una visita al CENSE y podamos tener una explicación de cómo es el despacho de la energía en el país, que me parece que sería muy importante. Entonces, para que sepan que voy a enviarles y les voy a externar esa invitación para hacer una visita al CENSE y que podamos tener la explicación del despacho de la energía. Estaremos encantados. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Bien, finaliza la sesión de la Comisión de Ambiente. Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, ha dado explicaciones sobre algunos proyectos que implementa la institución sobre materia organizacional y también han señalado que la deuda del ICE asciende a 4.156 millones de dólares y también explicado sobre algunos proyectos en cuanto a la implementación de energías renovables y otros asuntos competentes a esta institución. De nuestra parte, muchas gracias, buenas noches y hasta mañana, 9 de la mañana, con más de la información legislativa, sesión extraordinaria para la elección de un magistrado o magistrada, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.